Instalación del sistema operativo Debian. El objetivo de este video tutorial es mostrar cuáles son los pasos que se siguen durante la instalación de Debian, sin temor de dañar el ordenador. Para instalar el sistema operativo Debian, es necesario contar con el instalador, ya sea en un CD o USB. Posteriormente, se deberá configurar el sistema de boteo de la computadora para poder arrancar desde el dispositivo de almacenamiento donde tenemos el instalador. Una vez que se ha arrancado desde la unidad que deseamos, es necesario prestar atención a los siguientes pasos. Instalación de Debian. Como primer paso, tenemos que seleccionar el tipo de instalación que deseamos realizar. Se presentan una serie de opciones de acuerdo a nuestras necesidades y a las características del equipo. Es necesario localizar el lenguaje con que se instalará el sistema. Una vez seleccionado el lenguaje, tenemos que elegir el país en el que estamos ubicados para configurar con esto la zona horaria. También tenemos que localizar la distribución que manejará nuestro teclado. Iniciará el proceso de configuración de la red. Como no nos encontramos conectados a la red, se notificará de dicha falla. Solo damos Enter en Continuar. Si deseamos volver a intentar que se configure la red, podemos elegir la opción que deseemos. En nuestro caso, no la configuraremos en este momento. Continuamos con las configuraciones. Ahora es necesario ingresar el nombre de nuestro equipo. Tenemos que ingresar una contraseña para el superusuario, que es la cuenta de administración del sistema, el cual es capaz de modificar permisos a los demás usuarios. Confirmamos la contraseña. Tenemos que escribir la que habíamos escrito anteriormente. Debemos crear una cuenta de usuario, para lo cual se debe escribir el nombre completo del nuevo usuario. Confirmamos el nombre de usuario. Establecemos una contraseña para el nuevo usuario y la confirmamos para continuar. Es hora de configurar el reloj, seleccionando la zona horaria en la que nos encontramos ubicados. Elegimos el método de particionado. Seleccionamos el disco que se utilizará para particionar. Existen diferentes esquemas para particionar el disco duro. Seleccionamos el que más nos convenga. Visualizamos la información de las particiones y finalizamos el particionado, si así lo deseamos. Si está seguro de continuar con la instalación de Debian, deberá seleccionar la opción Sí para que los cambios se escriban en los discos. Comenzará el formateo de las particiones y posteriormente la instalación del sistema base. Se pregunta si desea instalar el gestor de paquetes de Debian y si desea participar en las encuestas del mismo. A continuación, tenemos que seleccionar los programas que se instalarán juntos con el sistema. Para seleccionar o deseleccionar, presionamos la barra espaciadora. Una vez seleccionados, damos Enter. Es necesario seleccionar Instalar el cargador de arranque. Esto nos servirá a la hora de encender la computadora, ya que preguntará con cuál de los sistemas operativos que se tienen instalados desea ingresar. Se informa que finalizó la instalación y se notifica que se debe retirar el CD para que reinicie el sistema y no arranque de nuevo de él. Reiniciará la computadora e iniciamos con Debian.
Con esto, hemos concluido la instalación de Debian. Comandos básicos en Debian. Para abrir la terminal, es necesario dirigirnos a Aplicaciones, posteriormente a Accesorios y por último a Terminal. El comando ls muestra el contenido del directorio actual. Por defecto, los archivos ocultos no se muestran en este. También muestra los ficheros o archivos que se contienen en este momento. El comando ls-l muestra un listado detallado con la última fecha de modificación de cada archivo, el tamaño, los permisos, etc. El comando ls-f muestra los directorios con una diagonal. Si no la muestra, son archivos o ficheros. El comando ls-a muestra todos los archivos, incluyendo los ocultos, cuyo nombre comienza por un punto. El comando ls-a-f muestra todos los archivos ocultos y también si son directorios o no. pwd nos indica cuál es la posición en la que estamos en este preciso momento. df-h muestra las unidades. mkdir sirve para crear directorios. Vamos a ingresar al directorio Diana con el comando cd más el nombre del directorio. Posteriormente vamos a crear en Diana un nuevo directorio. Como ya sabemos, creamos un nuevo directorio con el comando mkdir más el nombre del directorio. En nuestro caso será Elizabeth. Accederemos al directorio Elizabeth con el comando cd más el nombre del directorio. Estando posicionados en el directorio Elizabeth, si queremos regresar al directorio Diana, solo basta con introducir el comando cd ... Nos posicionamos de nuevo en el directorio Elizabeth. Ahora veremos cómo trabaja solamente el comando cd. Como pueden ver, el comando cd nos direcciona a la raíz. De igual manera, podemos indicar la ruta para que se pueda volver a otro directorio. El comando touch permite crear un fichero vacío. Solo escribimos el comando touch más el nombre que tendrá nuestro nuevo fichero. Si queremos agregar texto a nuestro nuevo fichero, es necesario utilizar un editor de texto, ya que anteriormente se encuentra vacío. Por lo tanto, utilizamos el editor Nano, más el nombre del fichero. Modificamos el contenido de nuestro fichero. Para guardar los cambios, es necesario presionar la tecla Control más la letra U. Posteriormente, se debe confirmar el nombre que tendrá nuestro fichero. Lo dejamos con el mismo nombre. Para salir, presionamos la letra Control más la letra X. Si deseamos visualizar cuál es el contenido de nuestro archivo, es necesario introducir el comando cat más el nombre de nuestro fichero. En este caso, cat ejemplo.txt, y se mostrará el mensaje que editamos anteriormente. Si queremos visualizar la información sobre un determinado comando, es necesario introducir man más el nombre del comando. En nuestro caso, utilizaremos man ls, donde se mostrará toda la información del comando ls, así como sus atributos. Para salir de la información del comando ls, es necesario presionar la letra Q. Para ver cuáles son los comandos que se han ejecutado en la terminal, tecleamos la palabra history. Esto nos mostrará todo el historial de comandos hasta la fecha utilizados. Para mandar
todo el historial de comandos utilizados a un archivo, tecleamos el siguiente comando. Para asegurarnos de que la información del historial se haya mandado al archivo, tecleamos el comando cat más el nombre del archivo. De una forma muy similar, podemos mandar el manual de un comando a un archivo de la siguiente manera. Y para visualizarlo, tenemos que teclear cat más el nombre del archivo, como en el siguiente ejemplo. Como podrá observar, hasta ahorita la información de este archivo se ha ido reemplazando, mas no se ha ido agregando al final. History-C borra todos los comandos que han sido ejecutados en el historial. Para verificarlo, introducimos history y podrá observar que solamente se encuentra ese comando como parte del historial. Escribiendo rm más el nombre del archivo, se borra dicho fichero. Para verificar, mandamos llamar el comando ls y ya no lo visualizaremos en los directorios. Si queremos borrar un directorio sin ficheros dentro, debemos ingresar el comando rm-r más el nombre del directorio. Verificamos que el directorio se haya eliminado con el comando ls, observando que el directorio domingo ya no se encuentra. Para eliminar un directorio que cuenta con ficheros dentro, se utiliza el comando rm-rf más el nombre del directorio que vamos a eliminar y posteriormente verificamos de nuevo. psout sirve para ver los procesos del sistema que se están ejecutando en este momento. Para enviar los procesos que se encuentran en ejecución en este momento a un fichero, es necesario escribir el comando psout, el símbolo de mayor que y el nombre del fichero al cual se enviará los procesos. Posteriormente, para verificar el contenido de dicho archivo, utilizamos el comando cat más el nombre del archivo. Anteriormente, la información solamente se reemplazaba al enviarla a un fichero. Para que la información se agregue al final de una que ya tenemos en existencia en el fichero, es necesario utilizar el comando hecho. Entrecomillado debe de ir la frase que vamos a agregar y mayor que el nombre del fichero al que vamos a agregar esa frase. Si deseamos verificar que la información haya sido agregada correctamente al final de la información que ya teníamos anteriormente, utilizamos el comando cat más el nombre del fichero. Esto nos mostrará los procesos en ejecución que ya habíamos guardado anteriormente y abajo nos mostrará la frase que agregamos. Si deseamos modificar el nombre de uno de los ficheros, es necesario utilizar el comando mv seguido del nombre actual del fichero y posteriormente escribimos el nuevo nombre que tendrá el fichero. Para asegurarnos que el nombre del fichero haya sido cambiado, ejecutamos el comando ls y podremos observar el fichero con el nuevo nombre. Para enviar un fichero a un directorio es necesario utilizar el comando cp seguido del nombre del fichero y por último el nombre del directorio. Verificamos que el fichero se haya mandado al directorio entrando al directorio lunes con el comando cdlunes y posteriormente ejecutamos el comando ls para ver el contenido de dicho directorio. Es hora de conocer cómo mover un fichero a otro directorio. Utilizaremos el comando mv seguido del nombre actual del fichero y posteriormente la dirección a la cual se enviará seguido de su nombre.
Cabe destacar que el nombre que se agrega al final es el nuevo nombre que tendrá dicho archivo. Este comando sirve para mover y cambiar el nombre. Sin embargo, cada una de estas acciones se puede realizar por separado. Verificamos que dicho fichero haya sido cambiado de directorio, para lo cual regresamos a la raíz y entramos al directorio miércoles, donde ejecutamos el comando ls y observaremos que definitivamente se encuentra un nuevo fichero renombrado. Para verificar el funcionamiento del comando clear, introduciremos en la terminal una serie de comandos. Posteriormente, ejecutaremos el comando clear y dicha terminal será limpiada. Es hora de conocer el comando du, el cual se usa para informar de cuánto espacio en disco ocupa un archivo o directorio y su respectiva jerarquía de archivos. Du cuenta con una serie de atributos, entre los cuales encontramos du-sh, el cual mostrará el tamaño total de un directorio o un archivo en un formato legible de kilobytes, megabytes o gigabytes. Otro atributo de du es sm, el cual mostrará el tamaño total de un directorio o de un archivo en tamaño de megas y redondea la cantidad. Por último, mencionaremos el atributo sb, el cual mostrará el tamaño total de un directorio o un archivo en bytes. Cuando deseamos empaquetar un fichero, es necesario utilizar el comando tar-cvf, seguido del nombre del empaquetado que vamos a crear, en nuestro caso, empaquetado.tar. Deberá llevar la extensión .tar, ya que es lo que identifica a un empaquetado. Y por último, debemos agregar el nombre del archivo el cual vamos a empaquetar. Verificamos con el comando ls que se encuentre ya nuestro archivo empaquetado. Ahora tenemos que comprimir dicho empaquetado, para lo cual utilizamos el comando gzip seguido del nombre de nuestro empaquetado. Verificamos que se haya comprimido correctamente, ejecutando el comando ls, y podremos observar que dicho archivo ya se encuentra empaquetado y comprimido. Una forma más rápida de empaquetar y comprimir es utilizando el comando tar zcvf seguido del nombre del nuevo empaquetado .tar.gz, que son las extensiones que tiene ya un archivo empaquetado y comprimido. Posteriormente escribimos el nombre del archivo a empaquetar y comprimir. Verificamos con el comando ls que se encuentre nuestro archivo empaquetado y comprimido. Existe un comando que sirve para descomprimir y desempaquetar un fichero al mismo tiempo. Utilizamos tar-zxvf seguido del nombre de nuestro archivo que tenemos empaquetado y comprimido. Para modificar los permisos de un fichero o un directorio, utilizamos el comando chmod seguido de un valor hexadecimal compuesto por 3 dígitos. Estos dígitos expresan en valor binario los permisos que tiene cada directorio o fichero. El primero de los dígitos expresa que todos los permisos, lectura, escritura y ejecución los tiene el superusuario. El segundo dígito expresa que
los grupos no cuentan con ningún permiso de lectura, escritura o ejecución. Al igual, el tercer dígito, que corresponde a otros. Estos no tendrán permiso de lectura, escritura ni de ejecución. Posteriormente, escribimos el nombre del fichero o directorio al cual deseamos modificar los permisos. Verificamos con el comando ls-l los permisos del archivo. De la misma manera que modificamos los permisos de un fichero, ahora modificaremos los permisos de un directorio. Solamente agregamos el comando chmod, el número hexadecimal -r y el nombre del directorio. Y verificamos que los permisos hayan sido modificados con el comando ls-l. Otra manera de modificar los permisos es utilizando letras. R significa lectura, W escritura y X ejecución. Utilizamos el comando chmod seguido por la letra G, que significa superusuario, más el símbolo de más, los permisos que se darán, coma, U, que significa los grupos, más los permisos que se van a dar a dichos grupos, coma, O, que significa a otros o a los invitados, y de igual manera se asignan los permisos que se van a otorgar, -R y el nombre del directorio, y verificamos que los permisos hayan sido modificados con el comando ls-l. Iniciaremos a crear usuarios y grupos, para lo cual vamos a utilizar el comando wami, el cual nos mostrará información sobre el nombre de usuario actual. Si queremos saber el o los grupos a los que pertenece el usuario actual, tecleamos el comando groups. Se pueden especificar uno o más usuarios dentro de cada groups. Esto nos dirá a qué grupos pertenece cada uno de ellos con el comando groups más el nombre del grupo root. Para agregar un nuevo grupo, nos logueamos como superusuarios. Posteriormente, escribimos el comando group add más el nombre del grupo. Para eliminar un grupo, solamente escribimos el comando group del de eliminar más el nombre del grupo. Si queremos modificar el nombre de un grupo, utilizamos el comando group mod-r más el nuevo nombre que tendrá el grupo y posteriormente el nombre actual del grupo. Para agregar un usuario a un grupo, escribimos add user, el nuevo usuario, --in group y el nombre del grupo en el cual crearemos dicho usuario. Se pedirá alguna información, como el nombre completo, el número de habitación, el teléfono del trabajo, teléfono de casa y otro. Por último, se confirma si es correcta la información con la letra S. Ingresamos al nuevo usuario. No nos pedirá contraseña porque estamos dentro del superusuario. Ya que estamos dentro de dicho usuario, escribimos el comando groups y nos muestra que estamos
en el grupo 5, que fue donde fue creado ese usuario. Con el comando free podemos observar el estado de la memoria. Con el comando user, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, podemos observar los usuarios. El comando chown se utiliza para cambiar el propietario al que pertenece un fichero o directorio. Puede especificarse tanto el nombre de un usuario, así como el número de identidad del usuario, opcionalmente utilizando un signo de 2 puntos o bien un punto. Permite especificar también un nombre de grupo. La sintaxis que se utilizará es el comando chown usuario, 2 puntos, usuario, más el directorio donde se encuentra dicho archivo. Con esto, damos como finalizado este video tutorial, esperando que haya sido de gran utilidad para usted.